cómo mejor enseñar la palabra de Dios a los perdidos para que lleguen a creer en Jesucristo. La semana pasada hablamos de algunos estudios de actualidad, estudios de temas que han sido usados para enseñar a los perdidos. Pero hoy quiero que hablemos de lo que para mí es el mejor plan, y es sencillamente leer porciones de la Biblia con los perdidos. Se lee 2 o 3 versículos y entonces se hace preguntas diseñadas para ayudar al estudiante a decir la verdad con sus propios labios. Normalmente se comienza a leer en uno de los 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas o Juan, y luego se lee el libro de Hechos. Hay ventajas en este plan. Los estudiantes aprenden a leer la Biblia en su contexto. Y no piensen que uno está buscando solamente los textos que le convengan, sino que llegan a las verdades bíblicas en orden a leer en la Biblia. Al leer los evangelios, el estudiante debe ver lo que cuesta ser discípulo de Cristo, y que ser un discípulo va más allá que el aceptar ciertos datos de la Biblia. Hay una desventaja que algunos han mencionado, han dicho con algo de razón, de que si leemos uno de los primeros 4 libros del Nuevo Testamento enteros, entonces vamos a pasar semanas o aún meses antes de llegar a los textos que hablan de lo que hay que hacer para aceptar la gracia de Dios. Yo entiendo este punto, y en mis propios estudios me gusta leer porciones de Lucas, normalmente capítulo 2 de 1 a 20, luego el Sermón en el Monte 6:20 en adelante, y en fin de la muerte y resurrección de Jesús en capítulos 22 a 24. Entonces vamos al libro de Hechos, donde llegamos pronto a textos como Hechos 2:38, donde se enseña lo necesario para aceptar la gracia de Dios. Muchas veces animo a los estudiantes a leer otras porciones del libro de Lucas, como si fuera por tareas. Un breve ejemplo, y voy a hablar de Hechos capítulo 1 como ejemplo. Pido al estudiante que lea los primeros 2 versículos, 1 y 2. Entonces les hago preguntas como las siguientes. Según la primera línea en versículo 1, ¿a quién estaba dirigido este libro? Y todos contestan: a Teófilo. Entonces a veces explico que Teófilo habría sido un amigo de Lucas, probablemente un recién convertido. Luego les pregunto, ¿este es el primer tratado o el segundo? Y dice el texto que ya hace referencia al primer tratado, entonces este es el segundo. Lucas ya había escrito el primer tratado, les explico, para hablar de la vida de Cristo. Y en este segundo tratado, el libro de Hechos, va a hablar de cómo los apóstoles siguieron las instrucciones de Jesús y cómo el evangelio se extendió en todo el mundo. Entonces, leemos juntos el versículo 3 y les pido al estudiante o a los estudiantes que contesten las preguntas. Jesús se presentó vivo a los apóstoles después de su resurrección, ¿con muchas pruebas o con pocas pruebas? Y ustedes que conocen el texto saben que dice que Jesús apareció con muchas pruebas, pruebas que no podían ser disputadas. Entonces, digo, ¿durante cuántos días Jesús les apareció a los discípulos después de su resurrección? Y ahí el texto dice, 40 días. A veces hago el punto que no solamente los apóstoles vieron a Jesús, les llevo a veces a 1 Corintios 15, de 3 a 6, donde dice que más de 500 vieron a Jesús vivo después de su muerte y su resurrección.
Y así tenemos testimonio irrefutable de la resurrección de Jesucristo. Y así en adelante se lee, se hace preguntas y a través de algunas semanas el estudiante llega a apreciar a Jesucristo y llega a entender las instrucciones de Jesucristo en cuanto a cómo recibir la salvación. A mi juicio, no hay plan evangelístico mejor que el leer porciones de las Escrituras en su contexto para producir fe en el buscador. Y usted puede hacerlo, puede practicar si quiere, con sus familiares o con otros, leyendo, preguntando y contestando. Sencillo, pero no hay mejor forma para enseñar a los perdidos el Evangelio. Muchas gracias por haber visto el video. Y aquí estamos en el pueblito, a ver si se lee. Ahí está, de Port Murray. Hace muchos años paraba el tren aquí. Ahora pasa uno de vez en cuando.